Adán y Eva pecaron delante de Dios y desobedecieron el mandamiento de Dios, al instante hubo una separación entre el hombre y Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios santo y que a Él, hermano, si alguien está en pecado, no puede tener comunión delante de la presencia de Dios. Porque la santidad de Dios, hermano, la misma palabra dice que es como una luz resplandeciente. Y delante de Él, hermano, no hay pecado oculto, no hay nada oculto, hermano, que nuestro Dios no conoce. Y este tema, hermano, es maravilloso porque nos viene a concientizar y viene a poner una pregunta en nuestra mente: ¿qué tan santo estamos hoy en día? Hoy en día, hermano, estamos en los últimos tiempos, en el tiempo de la profecía, llama la Biblia. Porque, hermano, desde cuando Jesús murió y resucitó, empezó el cumplimiento de las profecías en la palabra de Dios. Dice, hermano, que yo veo en el libro de Mateo capítulo 24 que la primera profecía que se cumplió, hermano, 70 años después, fue la destrucción del templo. Y eso ha sido el inicio, ha sido el comienzo de los tiempos, que la palabra de Dios lo llama el fin de este siglo. Entonces este tema, hermano, es muy importante para nosotros, porque yo quiero preguntarles, yo quiero que hablemos, porque así me gusta a mí que platiquemos la palabra de Dios. ¿Qué significa para usted santidad? ¿Qué concepto tenemos nosotros de la palabra santidad? O este versículo que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Yo quiero que responda en su mente, ¿qué significa para usted la santidad? Lamentablemente nosotros, hermanos, por ignorancia la palabra de Dios, por no informarnos o no ver la palabra de Dios, muchas veces tenemos conceptos malos de la palabra de Dios. Porque muchos dicen que la santidad es la forma de vestir. Y éticamente, hermano, como cristianos que somos, éticamente, moralmente, debemos venir a la iglesia presentable. Las mujeres con un vestido decoroso, dice la palabra de Dios. Y los hombres que vengan también presentables delante de Dios. Por éticamente. Pero ¿será que esa es la santidad, hermanos? Porque ¿de qué sirve vestirme bien, hermano, si en mi trabajo no obedezco a la palabra de Dios? ¿De qué me sirve venir a la iglesia, hermano? Y tal vez me van a disculpar lo que voy a decir, pero es necesario decir esta palabra. Muchos critican a la mujer. Es que la mujer debe venir con su vestido hasta el ojo del pie. Dice, yo no sabía si el pie tiene ojo, ¿verdad? Pero ¿será que esa es la santidad? Porque ¿de qué le serviría a la mujer, hermano, que su vestido hasta llegue a los pies, pero si no respeta a su esposo en la casa? Entonces, ¿será que es la santidad que pide Dios de nosotros? ¿Será que santidad es ponerme una corbata, ponerme un saco y ahí está el predicador, el ungido? El ultra extraterrestre predicador del siglo XXI. ¿Será que es ponerme una camisa, hermano, pero vivir en mi trabajo más desobediente que los que no conocen a Cristo? Hermano, dele gracias a Dios si usted trabaja con compañeros que ya son cristianos, que ya conocen la palabra de Dios, porque yo me imagino que siendo cristianos en el Señor, compartiendo el mismo espíritu, la misma palabra, yo creo que sería más fácil trabajar así que trabajar con compañeros incrédulos. Pero si usted trabaja con cristianos y se enoja entre ustedes mismos, hermano, entonces ahí estamos mal. Si tenemos compañeros de trabajo que son cristianos y van a la iglesia y decimos malas palabras, entonces, hermano,
Entonces tenemos que meditar qué es la santidad para nosotros. Porque la palabra de Dios dice aquí, hermano, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y yo estaba buscando, hermano, qué significa la palabra santidad. Y significa, hermano, alguien que se ha apartado especialmente para Dios. Alguien que se ha apartado del mundo y se ha reservado al servicio de Dios, a algo sagrado. O sea, hermano, aquel que no vive en santidad es aquel que transfiere o mejor dicho, que quebranta los mandamientos de Dios. Todo aquel que peca, hermano, entonces peca delante de Dios y quebranta los mandamientos de la palabra de Dios. Y hay un verso, hermano, Santiago viene y dice, y todo aquel que sabiendo hacer el bien, pero no lo hace, ciertamente le es tomado por pecado. O sea, hermano, si usted sabe que mentir es malo, pero miente, realmente, hermano, estamos cometiendo errores delante de la presencia de Dios. Y yo quiero compartir, hermano, esta palabra de la santidad. La palabra de Dios está llena de estos versos, como yo les decía. Pero vamos a ver, yo quiero compartir con ustedes 2 versículos de la palabra de Dios, la cual nos da una mejor explicación. Y vamos a segunda carta a los Corintios, hermano. Abre ahí su Biblia conmigo en segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, y ahorita les digo el verso, hermano. Capítulo 6 y su verso 14 dice, vamos a darle lectura a esta palabra, y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. El capítulo 7 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Hermanos, yo les decía de que el tema es el camino de la santidad. O sea, la santidad, hermano, es un camino, es una senda que nosotros necesitamos andar. Y la palabra de Dios nos enseña, hermano, no os unáis en yugo desigual. Hermano, este capítulo se usa muchas veces para matrimonio. Y le dan duro a los jóvenes y les dice, jóvenes, no se junten con alguien que no es cristiana, no se junten con alguien que no es cristiano, le dicen a las muchachas. Y es muy cierto. Pero viene el apóstol Pablo, dice, hermano, ahí en su primera carta de Juan, dice, no améis las cosas del mundo. No améis los placeres que hay en el mundo, dice el apóstol Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no mora en él. Hermanos, como cristianos que ya somos, nosotros tenemos que hacer una gran diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano. No podemos comportarnos igual manera, hermanos, que los que no han creído en Dios. No podemos amar las cosas que ellos aman también,
Porque ¿qué ama el que no es cristiano? Ama las fiestas, ama las discotecas, ama de salir, hermano, tal vez los fines de semana, en vez de venir a la iglesia, van a la playa, van de compras, van al cine. Y alguien diría, hermano David, ¿y eso tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo, pero todo tiene su tiempo. Si usted va al cine y sabiendo que hay servicio aquí en la casa de Dios, entonces está poniendo a Dios en segundo lugar. No podemos amar, hermano, las cosas que hace el mundo. El joven de hoy en el mundo, ¿sabe qué hace el joven? Tiene 2 novias, 3 novias y todavía anda conquistando a la 4ª. ¿Qué hace la señorita que no es cristiano? Ama las fiestas. Ama ir al salón, pintarse el cabello, hacerse un montón de cosas. Y no digamos las mujeres ya maduras. Si no tienen algo, van al cirujano y le dicen, póngame esto. Llena de vanidades. Y todavía hay iglesias que no se predica esto. La palabra de Dios dice, hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Dice, sigue diciendo el apóstol Juan, hermano, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No podemos, hermano, estos dos, yo les dije que les iba a compartir 2 versículos de la palabra de Dios. Este versículo, hermano, de 2 de Corintios 6:14, habla claramente de que nosotros ya no tenemos que convivir con los que no son cristianos. ¿Saben por qué? Y no estoy diciendo que ya no tenga amistades, no, hermano, no confundamos las cosas. A mí me gusta, hermano, hay un pasaje de la palabra de Dios, hermano, ahí en Éxodo, donde le dice Dios al pueblo de Israel y le dicen, enséñenle a sus hijos los mandamientos de Jehová vuestro Dios y no tomen mujer para vuestros hijos de las cananeas, de los fariseos. Porque si se juntan, dice ellos, si tiene amistad con ellas, se van a casar. Y cuando ya se van a casar, ya van a invitarlos a adorar a los ídolos. Por eso, querido joven, querida señorita, si nosotros queremos vivir en santidad y si realmente deseamos vivir y ver a Jesús ahí sentado en su trono, hermano, como dice la palabra de Dios, si realmente usted y yo deseamos permanecer y mirar la santidad de Dios, tenemos que vivir en santidad también. Y la palabra de Dios dice aquí, no os unáis con yugo desigual. Y esto es para los jóvenes. Querida señorita, si usted está pensando tener un novio y no va a la iglesia, déjeme decirle que se está apartando del camino de la santidad. Aunque no hayan amén, hermano, no vengo a buscar amén. Y eso es lo que a mí me gusta, porque a mí me gusta que se queden calladitos, atentos, ¿verdad? Y leamos, hermano, vamos a Éxodo 34, porque esto es bíblico, hermano. Éxodo 34, 16, y si alguien lo encuentra, hermano, a mí que me ayude ahí. Éxodo. Amén, dice, vamos a ver el 15, hermano, dice, por tanto no harás, escuchen, hermano, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán. Déjeme decirle, querida señorita,
Si usted se consiga un novio que no es cristiano, ¿sabe qué le va a invitar? Le va a decir, mi amor, vamos a la discoteca. A mí me encanta bailar. No vayas a la iglesia, todos los días vas a la iglesia. Mejor vamos conmigo al baile y yo te enseño a bailar. Dice la palabra de Dios, y te invitará a fornicar, te invitará a postrarte delante de sus dioses. Querido joven, si usted se está buscando una novia, no la busque en el mundo. Porque esa jovencita, aunque le guste demasiado, es que allá afuera, hermano, hay señoritas lindas. En la iglesia también. Amén. No solo afuera, aquí las hijas de Dios son más hermosas. La palabra de Dios dice que la presencia de Dios hermosea el rostro. Así que si usted se siente un poco feo, no está feo, sino que le falta la presencia de Dios. Porque amén. Denle una ofrenda de palma al Rey de Reyes, hermano. Jóvenes, señoritas, si queremos andar en el camino de la santidad, cuídese de no juntarse con un incrédulo. Cuide de salir con alguien que no va a la iglesia y que no tenga temor de Dios, porque la palabra de Dios dice, hermano, que la invitarán a pecar delante de Dios. Hoy en día, hermano, y yo voy a hablar claro y lo digo con todo respeto. Hoy en día, las jovencitas, los jovencitos, no piensan en solo abrazarse. Ya piensan llegar a una intimidad, hermanos. Que la palabra de Dios nos enseña que 18 ya están lastimadas en el corazón. Ya están amargadas en el corazón. ¿Por qué? Porque conocieron un hombre que no las respetó. Conocieron a alguien que dañó su pureza. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y andad y buscad la paz con todos y seguid la santidad. Por lo tanto, hermanos, la santidad se puede seguir a través de la palabra de Dios, practicando cada día en nuestro diario vivir, hermanos. Querido joven, no se junte con alguien que no va a la iglesia. Y tal vez alguien diría, hermano David, es que en la iglesia no hay. Sí, hay. Un consejo, hermanos, y hermanas también. La palabra de Dios dice Pablo, esto no lo digo yo, Pablo lo dice. Y las viudas de 60 años, dice, cásense. ¿Sí? Si algún joven, si alguna dama, algún hermano que anda pensando buscar su pareja, búsquelo delante de la presencia de Dios y pídele al Señor. ¿Cuántos tienen ya 60 años aquí? Nadie, ¿va? Entonces estamos en la plena libertad de casarnos. Bueno, los que ya están casados, ellos ya ni pueden pensar en eso, pero los que no. Apóstol Pablo dice, las viudas que tienen menos de 60 años, cásense. Querida dama, querido caballero, queridos jóvenes, si pensamos casarnos, la mejor manera, hermano, es venir en la presencia de Dios y decir, Señor, ya he sufrido tanto tiempo, solo mándame ahora una compañera. Aunque sea para pelear, ¿verdad? Pero bueno, para pelear hay que tener a alguien para pelear, porque algunos se pelean solo y eso no tiene sentido. Entonces, queridos jóvenes, si queremos seguir la santidad en el Señor, si realmente queremos ver un día a Dios en su presencia, entonces necesitamos, hermano, practicar la santidad. Y practicar la santidad, como ya hemos visto, hermano, es necesario no tener comunión con el mundo. Ni tenga amistades, hermano, tanto en el mundo. Como les vuelvo a decir, no lo vayan a malinterpretar. Tengamos amigos, pero no convivamos tanto con ellos. Porque hay un dicho ahí en el mundo, hermano, dime con quién andas y te diré quién eres.
Si te juntas con jovencitos allá afuera que fuman, que toman, que no respeten a sus padres, se te va a pegar. Se te va a pegar. Y yo lo digo por experiencia. Yo a los 11 años salí de la casa, hermano. Yo fui a trabajar. Mi primer sueldo, yo recuerdo, hermano, fue de 135 al mes. Y alguien diría, hermano, David ya está hablando de los tiempos del antiguo. No, hermano, no es tanto. Y yo recuerdo que yo tenía amistades, ¿saben qué? Me invitaban a jugar fútbol y eso no tiene nada de malo. Pero hubo otro amigo que era más, ¿cómo se dice la palabra? Más tremendo, un poco pícaro. Me invitaba a las discotecas, hermano. Yo recuerdo, una vez me fui. Yo me puse una playera blanca, hermano, y ¿sabe por qué nunca olvido esta experiencia? Porque ahí en la discoteca, hermano, ponen unas luces que para identificar un billete falso, ese billete se pone blanco, blanco. Entonces yo entré con mi playera blanca, hermano, y yo empecé a brillar como un ángel ahí. De verdad. Y ahí reflexioné, ¿qué estoy haciendo aquí? Salí, hermano, salí. Entonces, querido hermano, si nos juntamos con amistades del mundo, sin duda, hermano, nos va a pegar las malas palabras que dice, nos va a pegar las malas mañas que tiene, hermano. Y claramente lo dijo Dios en su palabra, no hagan alianza entre los moradores de la tierra. Y esto es algo profundo, hermano, porque esto incluye hasta negocios. Yo estaba recordando a alguien, hermano, de un líder de la iglesia en Guatemala que por necesidad se fue a buscar trabajo en la ciudad de Guatemala, hermano, y se hizo socio con un comerciante. Allá en Guatemala es muy famoso las carretillas, hermano, donde venden jugo, agua pura, chicle, en las paradas de las camionetas. Y tan de repente, hermano, ese hermano se hizo socio con ese vendedor, con ese negociante. Pero el problema es que el otro no era cristiano. Entonces el que no era cristiano tenía su venta. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Como ya somos socios, yo quiero poner a vender cerveza y cigarro. ¿Y qué iba a hacer el cristiano? ¿Se imagina usted un cristiano vendiendo cigarro? ¿Un cristiano vendiendo cerveza? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y no hagáis alianza entre los incrédulos. No se echen un yugo atrás de sus hombros con alguien que no es cristiano. Porque si realmente, hermano, queremos vivir en santidad, es que muchas veces, hermano, pensamos que la santidad solamente es la ropa. No es solamente la ropa. Hasta nuestra manera de hablar también. Volvamos, hermano, volvamos ahí en el segundo libro de Corintios, donde leímos hace rato. Segunda carta a los Corintios, hermanos. Porque ahí claramente la palabra de Dios nos enseña que nosotros ya no tenemos que tener nada que ver con los que no son cristianos, hermanos. Querido joven, si le está gustando a alguien que no es cristiano, tome la palabra de Dios y acepte el consejo de la palabra de Dios. No vaya a ser que en 2, en 3 meses regrese llorando. Porque cuando alguien que no es cristiano, hermano, alguien que no es cristiana, no lo va a respetar, no lo va a dar su lugar como conocedor de la palabra de Dios. Así que en el capítulo 7, hermano, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, ¿se puede perfeccionar la santidad entonces? ¿Qué entendemos ahí en ese pasaje? O sea, hay una santidad que no es perfecta.
Porque la palabra de Dios dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Como cristianos, hermanos, nosotros tenemos que andar en el temor de Dios. Tenemos que andar en el temor